¿Ya? Integrada la sala de decisión por la suscrita y el magistrado Javier Ortiz del Valle, escucharemos los alegatos de conclusión y el concepto de la señora agente del Ministerio Público, si bien lo tiene. Iniciamos por el demandante. Buenas tardes, buenos días, señor magistrado. Doctores, me permito presentar los alegatos fundamentado o argumentándolos de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Estado, que en materia de pensión de sobrevivientes ha interpretado según el cual el régimen general en materia de pensiones de sobrevivientes debe aplicarse lo consagrado en la Ley 100 del 93, cuando o por cuanto toda vez no se establezcan los requisitos que establece el régimen especial para docentes, como es los 18 años, que es un tope muy alto, lo ha dicho en reiteradas fallos el Consejo de Estado. Igualmente, por tal razón, se debe dar aplicación a la Ley 100 del 93, que como condición más beneficiosa requiere tan solo 26 semanas de cotización. Igualmente, por el principio de más beneficioso, se debe reconocer la pensión a mi poder dante, la pensión de sobrevivientes a mi poder dante, Julio Bonilla Briceño, como compañero de la señora Candelaria Morales Pineda, quien cumplió 17 años, más de 17 años al servicio del magisterio boyacense. Por tal razón, ruego a su señoría se acceda a las pretensiones de la demanda y se le reconozca la pensión de sobrevivientes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora magistrada. Pues a pesar de que no fue tenida en cuenta la contestación de la demanda por cuanto la misma fue radicada de forma extemporánea, me permito presentar mis alegatos de conclusión de la siguiente forma. Teniendo en cuenta que a los docentes que se encuentran afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para efectos de la pensión post-mortem, el régimen aplicable al mismo es el establecido en la Ley 91 de 1989, dentro de la cual se reconoce la pensión post-mortem de 20 años, a la cual tiene derecho en forma vitalicia los beneficiarios de los docentes que hayan fallecido estando afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y que hayan cumplido mínimo 20 años de servicios continuos o discontinuos, para lo cual no se tiene en cuenta el requisito de la edad del causante, y pensión post-mortem de 18 años, al cual tiene derecho por un término de 5 años los beneficiarios de los docentes fallecidos que hayan cumplido como un mínimo de tiempo de servicios de 18 años. En el presente caso tenemos que la docente fallecida se encontraba afiliada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio desde el año de 1995, y la prestación solicitada se aplica para aquellos sobrevivientes de los docentes nombrados en vigencia de la Ley 812 de 2003, que en su artículo 81 establece el régimen prestacional de los docentes oficiales, y en la Ley 797 de 2003, no siendo procedente su reconocimiento, ya que la fecha de vinculación de la docente fue con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003.
Igualmente, invoca al demandante la aplicación, que se dé aplicación a normas del régimen general, como es la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta que que la docente fallecida pertenecía a un régimen de excepción y que por disposición expresa las normas que invoca al causante no le eran aplicables las disposiciones del régimen general. Por tal razón, no puede ser de recibo la solicitud del demandante en aplicación al principio de favorabilidad, pues no puede invocarse tal principio para obtener la aplicación de un ordenamiento jurídico diferente al que le rige al solicitante, y menos aún solicitar la aplicación de un régimen que expresamente excluye, del cual se excluyó a la causante. Por esta razón solicito a los honorables magistrados que integran la sala se sirvan negar las pretensiones de la demanda, por cuanto la docente fallecida, hoy representada por el cónyuge sobreviviente y sus herederos, no cumplía con el requisito del tiempo de servicios para ser beneficiaria de la pensión post-mortem solicitada. Muchas gracias. Presento un saludo a los magistrados que integran la sala de decisión. En mi calidad de agente del Ministerio Público y de conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 277 de la Constitución Política y las relacionadas en el decreto 262 del 2000, en defensa del ordenamiento jurídico y de los derechos fundamentales de las partes, me permito presentar el concepto previo al litigio, una vez fijado el litigio en la audiencia que antecedió. En primera instancia, debo resaltar que, como lo he manifestado en audiencias de fallo, donde se ha tratado temas similares como este y se ha debatido y discutido la pensión de sobrevivientes, donde se discute la aplicación del decreto 224 y la aplicación de la ley 100 del 93, haré énfasis en que las pretensiones de la demanda deben atenderse teniendo en cuenta los siguientes planteamientos. En primera instancia, en el caso que estamos estudiando en esta audiencia, me permito manifestar que si se le diera aplicación a la pensión post-mortem del decreto 224 de 1972, se estaría hablando que la señora Mary Candelaria Morales Pineda, al haber cumplido 17 años, 3 meses y 2 días antes del fallecimiento, no cumpliría con los 18 años que señala este artículo 7º del decreto en mención, teniendo en cuenta que se daría un requisito más gravoso para el señor Julio Bonilla en su calidad de cónyuge superstite. Teniendo en cuenta lo anterior, haré alusión a que es bajo el principio de favorabilidad aplicable la ley 100 del 93 que establece la denominada pensión de sobrevivientes, no solo para aquel trabajador o pensionado efectivamente, sino para el trabajador fallecido que no haya cumplido con los requisitos para ser beneficiario de una pensión de jubilación. Teniendo en cuenta esta situación, haré referencia a una sentencia de la sección segunda del Consejo de Estado, donde en similares situaciones se atendieron las pretensiones de esa demanda, y es la siguiente: la radicación es 76001-23-31-000-2007-00515-01, radicado interno 0667-10, en el cual el magistrado ponente doctor Luis Rafael Vergara Quintero atendió las pretensiones de la demanda, y donde quedó claro que en virtud del artículo 46 de la ley 100 del 93, esta prestación tiene por objeto lo siguiente:
abro comillas, garantizar a los sobrevivientes del pensionado o afiliado fallecido, normalmente al cónyuge supérstite o al compañero o compañera permanente y por supuesto a sus hijos, la disposición de unos recursos para su digno sostenimiento en forma tal que su deceso no signifique una ruptura que afecte la subsistencia del núcleo familiar más próximo del causante, es decir, que ésta responde a la necesidad de mantener para los beneficiarios al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban en vida del trabajador o del pensionado fallecido, derecho que al desconocerse puede significar la reducción de los mismos a un estado total de desprotección y desamparo e incluso la afectación de sus derechos fundamentales. Es la familia entonces el interés jurídico a proteger con las disposiciones que en materia de pensión de sobrevivientes se consagraron en el régimen de la Ley 100 del 93 como proyección desde luego al precepto constitucional de protección integral, a la misma consagrado en el artículo 42 de la Constitución Política del 91, cierro comillas. En tal sentido, la Ley 100 del 93 estableció como requisitos en su artículo 46 para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes lo siguiente: primero, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca, y segundo, que sería el aplicado al caso que nos ocupa, los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca siempre y cuando éste hubiera cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones. Norma que fue modificada por la Ley 797 de 2003, ampliándola a las 50 semanas previas al momento del fallecimiento. En tanto que el artículo 47 establece como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los siguientes: para el caso que nos ocupa, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañera permanente del supérstite. Y asimismo el artículo 48, en cuanto al monto de la pensión de sobrevivientes, señala la norma que el monto mensual de la pensión será igual al 45% del ingreso base de liquidación más el 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas adicionales de cotización. Como corolario de lo anterior, es claro que el objeto previsto tanto en el decreto 224 de 1972 como en lo señalado en los artículos 46, 47 y 48 relacionados con la pensión de sobrevivientes en la Ley 100 del 93, pues no es otro sino el de garantizar al núcleo básico de la sociedad, cuál es la familia, los integrantes, que continúen con un nivel de vida similar al que venían teniendo antes de que falleciera esta persona. En el caso que nos ocupa, entonces está claro y probado en el proceso que la señora Mary Candelaria Morales Pineda laboró como docente del sector público nacional por un tiempo total de 17 años, 3 meses y 2 días de servicios, ejercidos en forma continua desde el 14 de junio del 91 hasta el 16 de septiembre de 2008, fecha en la cual ocurrió su fallecimiento, de acuerdo a los documentos sobrantes en el proceso y que fueron relacionados en la audiencia inicial como pruebas obrantes en el proceso. Así las cosas, solicito a ustedes, señores magistrados, se acceda a las pretensiones de la demanda, se declaren las nulidades de las resoluciones 0077 del 22 de enero de 2010 y 479 del 27 de abril de 2010, por medio de la cual el Ministerio de Educación negó las pretensiones, el reconocimiento de la pensión post-mortem al señor Julio Bonilla Briceño, y en su lugar se acceda a que se reconozca, liquide la pensión de sobrevivientes al demandante, teniendo en cuenta el monto señalado por el artículo 48 de la Ley 100 del 93. En esos términos dejo el concepto para su consideración. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer un receso de 5 minutos y ya reintegra y ya continuamos, ¿sí?